Bien, entonces decíamos equilibrio químico, la energía libre de Gibbs es igual a 0. Es decir, que la gráfica para una reacción simple vamos a tener algo así. Energía libre de Gibbs total del sistema versus el número de moles, perdón, no el número de moles, el avance de reacción. El avance de reacción. Sí, ya habíamos visto el grado de avance, lo habíamos calculado. El tema es que acá tenemos un mínimo donde encontramos la coordenada de reacción de equilibrio. Si estamos de este lado, el sistema va a evolucionar en este sentido. Si estamos de este lado, el sistema va a evolucionar de este otro sentido, siempre hacia el punto de mínimo energía potencial de Gibbs. Bien, ¿por qué? Porque la energía potencial de Gibbs dijimos que era igual a 0, es decir, hay un mínimo. Perfecto. Eso es lo que habíamos visto. Hay una, después analizamos la ecuación de la energía total libre de Gibbs, un diferencial de la energía de Gibbs total es igual a menos la entropía total del sistema diferencial T más el volumen total del sistema diferencial P más la sumatoria de los potenciales químicos de las diferentes especies por el número de moles, el cambio en el número de moles de esas diferentes especies. Obviamente, Profe, disculpe, no lo escuché. ¿Qué es mu sub i? potencial químico. Ahora vamos a anotar qué es cada una de las cosas, lo vamos a anotar. Bueno, G sub T obviamente es energía libre de Gibbs. Vieron en termodinámica y en físico-química la energía libre de Gibbs, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Bien, delta H menos T delta S. Bien, S es la entropía. Todos son términos totales del sistema. Bien, esto se cumple para la entropía total del sistema, no parte del sistema. B, volumen. Y mu sub i es igual al potencial químico para la especie I. Para la especie química I. Bien. Como este gráfico habíamos dicho que es AP y T constante, ¿qué vamos a tener en la fórmula del diferencial total de G? Que diferencial T es igual a 0, no hay cambios en la temperatura, no hay cambios en la presión, pero sí hay reacción química, sí hay cambio en la cantidad de moles de un componente. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué es cada uno de estos términos que acompaña a los diferenciales? Vamos a anotarlo, porque después los vamos a usar, son importantes. Lo que acompaña al diferencial de T es la derivada de G respecto
de T a presión y N sub I constantes. Eso es igual a menos S. Total también. La derivada de G respecto de P a T constante y sin reacción química es igual a B. Y la derivada de G respecto de N sub I a P y T constante es igual a sumatoria de los mu sub I. Bien, eso es cada uno de los términos. Ahora, analizando lo que es el diferencial total de la energía libre de Gibbs. Estos términos, los dos primeros se anulan. Me queda que el diferencial total de la energía libre de Gibbs es igual a la sumatoria de los mu sub I de Ni, y eso es igual a 0. Como hay reacción química de Ni, es distinto de 0. ¿Cómo hay reacción química si llego al equilibrio? Hay pequeños cambios en la composición. Es un equilibrio dinámico, no es un equilibrio estático. ¿Bien? Ni en el apunte está un poquito mejor explicado. Es distinto de 0. No puede ser 0 el diferencial porque hay cambios. Entonces, lo que es igual a 0 es la sumatoria de los potenciales químicos. Tiene que ser igual a 0. Bien. Ahora vamos a ver qué es esa sumatoria. Vamos a borrar para hacer un poquito de espacio. ¿Hasta aquí lo tienen? ¿Lo pueden ver bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Esperen un segundito. Bueno, sigamos. Vamos a borrar esto y nos vamos a quedar con esta última, que eso es igual o que, digamos, que la energía libre de Gibbs sea igual a 0, un constante, mejor dicho, el diferencial de la energía de Gibbs sea igual a 0, es porque la energía de Gibbs es constante e implica que la sumatoria de los potenciales químicos de las diferentes especies sea igual a 0. Bien. Pero nosotros tenemos que N diferencial de N sub I es igual a B sub I diferencial de la coordenada de reacción o de grado de avance. ¿Recuerdan esa ecuación? Era la que integrábamos. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, vamos a utilizar esa para decir que diferencial GT a P y T constante es igual a sumatoria de mu sub I diferencial Ni igual a la sumatoria de los B sub I por potencial químico por diferencial
de la coordenada de reacción. Bien, el V sub I como es constante lo agrupé con los potenciales químicos, bien, y diferenciales, como es la misma coordenada de reacción, para una reacción es la misma coordenada para todas las especies, lo puedo sacar fuera del signo sumatoria. Bien, es decir que la sumatoria abarcaría esto. La coordenada de reacción queda, sacamos factor común, la coordenada de reacción, ¿correcto? Ahora mu sub I, el potencial químico, es igual a G sub I, la energía libre de Gibbs, para cada una de las especies, más RT, logaritmo natural de A sub I. ¿Recuerdan esta ecuación? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Era la ecuación de Nernst. ¿La recuerdan? Sí, profe. Donde A sub I es el coeficiente de actividad. Estamos echando mano a algunos principios de la termodinámica química. Entonces, esto, la sumatoria de los V sub I por mu sub I es igual a la sumatoria de los V sub I por GI más RT logaritmo natural de A sub I para cada especie. Bien, lo único que hice fue reemplazar mu sub I por su expresión, según la ecuación de Nernst. Y eso es igual a 0. ¿Correcto? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Se ve Sí, muy profe. borroso. ¿Cómo? Que se ve muy borroso. Después podría sacarle una foto así como al pizarrón anterior cuando termine este, por fin. Sí. Por ahí sí me corro para que haga buen foco. ¿Está haciendo buen foco ahí o sigue borroso? A ver. Sigo borroso. Yo lo veo un poco borroso, profe. ¿Cómo? ¿Lo ves bien? No, borroso. Bueno, después le saco Igual una lo veo foto borroso. a cada pizarrón, ¿sí? Entonces tenemos... Gracias, profe. Sí, profe. Perfecto. Tenemos la sumatoria de un producto, ¿bien? Lo que hacemos aquí es tomar la sumatoria de la primera parte, ¿bien? El V sub I aplicaríamos distributiva, vamos a hacerlo en dos pasos. Vamos a tener sumatoria de V sub I, G sub I más V sub I, RT, logaritmo natural de A sub I. Bien, hasta ahí. Lo único que hice fue aplicar distributiva con el BI. Ahora, como es una suma, tomo la sumatoria de la primera parte y la segunda parte. Bien, saco fuera de la sumatoria el RT que pertenece a todos los términos. ¿Me siguen o voy muy rápido? Vamos a hacerlo. Es igual a la sumatoria de los BI G sub I más la sumatoria de BI RT logaritmo natural de A sub I. Es igual a esas dos sumatorias. La sumatoria de una suma es igual a la primera sumatoria de la primera parte más la sumatoria de la segunda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo tengo acá BAGA más BBGB más BCGC
BA RT logaritmo natural de A sub A, BB RT logaritmo natural, entonces puedo agrupar. ¿Bien? Pueden imaginarse un ejemplo. Acá RT aparece en todos los términos porque es constante, es la misma temperatura, es la misma constante universal. Entonces lo puedo sacar factor común. Y me queda que la sumatoria de los B sub I, I más RT, sumatoria, los B sub I ya no son constantes, depende de cada elemento, entonces no lo puedo sacar factor común. Y la actividad, lo mismo. ¿Bien? Cuando un valor multiplica al logaritmo, este valor puede pasar como potencia del argumento. ¿Correcto? Todo desarrollo matemático esta parte. Entonces nos queda sumatoria de BI, GI más RT, sumatoria del logaritmo natural de A sub I elevado a la B sub I. Como los números estequiométricos para los productos son positivos y los reactivos negativos, me va a quedar la potencia de los productos positivas, la potencia de los reactivos negativas. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces me va a quedar acá las actividades de los productos dividido en las actividades de los reactivos. ¿Y qué es la actividad? Para un gas es el cociente de fugacidades. Para un líquido, el cociente de las fugacidades. Para un gas se considera la presión, el gas ideal a presión atmosférica. Ese es el coeficiente de actividad. Para un líquido, un sólido, la sustancia pura a una atmósfera. Bien. Entonces, tenemos que esa última expresión, se sigue viendo, ¿no? Es igual a 0. Aquí vamos a cortar y vamos a sacar una foto, borrar y sigo en otro pizarrón. A ver. Bien. Borramos acá. Ahí les subí la foto para que vean todo el desarrollo. Y nos vamos a quedar con esta última partecita, que es la que nos interesa. Lo voy a volver a copiar arriba. La sumatoria de los B sub I por G sub I estándar, porque están estandarizados para cada una de las sustancias que tenemos, más RT, sumatoria del logaritmo natural de los A sub I elevado a la B sub I es igual a 0. Bien. Eso es igual a 0. Bien. Fíjense que la sumatoria del logaritmo, vamos a hablar un poquito de eso. Esto, la sumatoria del logaritmo. Supongamos que tenemos la siguiente reacción. AA más BB, que me da C de C. Bien. Esa sumatoria sería el logaritmo natural de la actividad del compuesto A elevado al número estequiométrico menos A.
el número estequiométrico es igual al coeficiente estequiométrico con signo, aquellos positivos y estos negativos, ¿correcto? Bien, más el logaritmo natural de A sub B para la especie B a la menos B, y más el logaritmo natural de la especie C, de la actividad de la especie C, elevado a la C positivo, porque C es un producto. Bien, esta expresión, la suma de logaritmos es el logaritmo del producto. Esto yo lo puedo poner como el logaritmo natural de AC a la C dividido a sub A a la A dividido a sub B a la B. O lo que es lo mismo, el logaritmo natural de este producto. A sub A a la menos A por A sub B a la menos B por A sub C a la C. Bien, entonces lo que era la suma de logaritmos se me convierte en el logaritmo del producto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, veamos entonces. Tenemos que esa sumatoria, entonces la sumatoria del logaritmo natural de los A sub i elevado a los B sub i, podemos escribirla como el logaritmo natural de la productoria de los A sub i a la B sub i. Bien, esto lo podemos convertir en esto, porque la suma de logaritmos es el logaritmo del producto, o el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. ¿Está bien? Bueno, Sí. estimo que sí, que entendieron. Sí, profe, estamos intentando seguir. Bueno, entonces lo borramos a esto. Necesitan foto, subo la foto y lo borramos porque es un cálculo auxiliar, es una explicación auxiliar, no era lo más interesante de esto. Bien. Entonces, también estamos más. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la sumatoria de los P sub i, GI, que esto no es otra cosa que delta G I de delta G total, vamos a poner la T abajo, para la reacción. Es el delta G de la reacción, porque acá tenemos los G de los productos menos los G de los reactivos afectados por su coeficiente estequiométrico. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Acá yo tengo G sub C menos GA menos GB. Esto es delta G para la reacción. ¿Bien? Entonces esto lo vamos a escribir como delta G total estándar, en condiciones o en estado estándar, más RT sumatoria, ahora no, logaritmo natural de la productoria de los A sub i elevado a la B sub i es igual a C. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Profe,
Sí, escucho. El símbolo ese como un pi es, digamos que indica que se multiplican cada uno de los A a la B, ¿no? O sea, es como Sí. la sumatoria, Sí. pero Ese de símbolo se multiplicación. llama productoria. Ese símbolo es la productoria. Bien. Aquí lo que vamos a hacer es despejar este término que nos interesa sobremanera. Ahí lo voy a subrayar en rojo. Eso lo vamos a despejar de esa ecuación. De tal forma que nos va a quedar que el logaritmo natural de la productoria de los A sub i, B sub i, en nuestro ejemplo, ¿qué quedaría? A sub c a la B sub c dividido a sub a la B sub a. Bueno, la B sub a y la B sub c lo tenemos. Perdón, esto lo tenemos. A minúscula y C minúscula. A y C. Y A sub C a la B. Esto es la productoria G. ¿Bien? Esa es la productoria. Los que quedan denominadores porque sus números estequiométricos son negativos. Bueno. Estábamos despejando este término. De ahí. Esto es igual. Bueno, esto pasa restando. Dijimos que era menos delta G. Menos delta G estándar total de la reacción dividido RT. Bien, esto pasa restando, esto pasa dividiendo. ¿Sí? A este término, a esta productoria, la vamos a llamar logaritmo natural de K, donde K es la constante de equilibrio. Aquí la constante de equilibrio en función de la composición. Está dada en función de la composición. La constante de equilibrio es una constante, no va a variar, ¿no? Pero cuando nosotros ponemos las composiciones de equilibrio, calculamos la K. Con las composiciones de equilibrio, vamos a aclararla, de la composición de equilibrio. Eso nos permite calcular la K. Entonces, ¿cómo calculamos? Formamos el sistema cuando ya no hay más cambio de concentración, cuando la concentración se mantiene constante, utilizamos esas concentraciones para calcular la K de equilibrio. ¿Bien? Y la K es una constante, es función única y exclusivamente de la temperatura. A distintas temperaturas vamos a tener distintas constantes de equilibrio, pero utilizamos la composición del sistema en el equilibrio para calcular la K. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, esa productoria que habíamos escrito acá es la constante de equilibrio. Entonces vamos a escribirlo acá bien grande. K es igual al producto de las actividades que para una reacción, por ejemplo, en estado líquido, es la composición, una reacción en estado gaseoso son las presiones parciales, elevado a sus números estequiométricos. Bien, y tenemos acá productos sobre reactivos, concentración de productos sobre concentración de reactivos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Si tomamos esta y pasamos RT para acá, dejando expresada la productoria como logaritmo natural de K, vamos a tener que delta G, el cambio en la energía libre de Gibbs total,
del sistema va a ser igual a menos RT logaritmo natural de K. Esa también es importante. Bien. Este es el cambio de energía de Gibbs estándar de la reacción y era esta sumatoria. Bien. Las actividades siempre están en función de los estados de referencia. Como decía, si es un gas, gas ideal a una atmósfera; si es un líquido, estado puro del líquido, de la sustancia; si es un sólido, estado puro de la sustancia también. Siempre están en referencia a esos estándares. Entonces, vamos a sacar foto, borramos y continuamos. A ver. Bien. Bueno, le vamos a ganar al Internet. De alguna forma le vamos a ganar. Entonces, nuevamente, por termodinámica sabemos que el cambio en la energía libre de Gibbs, ¿sí?, total para un sistema, o el cambio, cualquier cambio en la energía libre de Gibbs, siempre que esté en el mismo marco de referencia, va a ser igual a delta H menos T delta S. Bien. Eso nos va a ayudar. Habíamos dicho que delta que S o menos S era igual a la derivada de la energía libre de Gibbs respecto de la temperatura a presión constante. Bien. En los estados de referencia la presión siempre es constante e igual a una atmósfera. Así que la energía libre de Gibbs de referencia es igual directamente a la derivada total. ¿Por qué? Porque en estado de referencia la presión es igual a una atmósfera. Siempre los estados de referencia son con presión atmosférica. Bien, y delta S, un cambio en la energía libre de Gibbs, delta S, pasamos el menos para el otro lado, bien, va a ser menos la derivada de un cambio en la entalpía, un cambio en la energía de Gibbs, respecto de la temperatura. Vean lo que hice primero, la energía libre de Gibbs, delta H menos T delta S. Retomamos esta ecuación que la habíamos escrito al principio cuando pusimos un diferencial total de energía libre de Gibbs, que la menos entropía era igual a la derivada de la energía libre de Gibbs respecto de la temperatura a presión constante. Como en estado de referencia que estamos trabajando nosotros, el circulito, la presión es constante igual a una atmósfera, podemos utilizar diferenciales totales. Si tomamos un delta, tanto acá como acá, podemos decir que delta S es igual a menos, pasamos el signo, la derivada del cambio en la energía libre de Gibbs respecto de la temperatura. Entonces, si dividimos aquella por T, me va a quedar delta G estándar dividido T igual a delta H estándar dividido T menos delta S. Bien, y ahora podemos poner delta S por lo que es. Entonces me va a quedar delta H sobre T
tengo menos, menos, me queda más. La derivada de delta G con respecto a la temperatura. ¿Me van siguiendo un poco? Este desarrollo está en el Sí, apunte. profe. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver en el apunte que yo les subí. Por ahí si tienen alguna duda, bueno, lo preguntan después. Vamos a tomar este y el último, y lo que yo quiero despejar primero es menos delta H. Menos delta H. ¿Por qué? Porque yo quiero hallar menos delta H sobre RT, que ya habíamos encontrado una expresión para menos delta H sobre RT. Bien, que era el logaritmo natural de K dividido RT. No era esa. Delta H sobre RT lo habíamos usado. Ya les digo. Bueno, no encuentro ahora dónde lo habíamos usado, pero habíamos hablado del delta H sobre RT. Si no, vamos a hablar de nuevo, no hay problema. Bien, paso delta H restando y paso delta G sobre T restando. Vamos a pasar delta H sobre T restando, es igual a la derivada de delta G respecto de la temperatura menos delta G sobre T. Bien, multiplicamos aquello por T, pasamos T multiplicando y tengo que menos delta H va a ser igual a T derivada de delta G respecto de la temperatura menos delta G. Bien. Ahora divido esta expresión la divido por RT cuadrado y me va a quedar menos delta H sobre RT cuadrado. Todo este desarrollo me va a servir para posteriormente poder calcular las constantes de equilibrio. Cuando no se disponen de datos experimentales, que es lo más común, lo que sucede comúnmente, nosotros podemos utilizar las propiedades termodinámicas como la entalpía, la energía libre de Gibbs, que están tabuladas para calcular las constantes de equilibrio. Por eso es importante todo este desarrollo, seguirlo y entenderlo, ¿correcto? Bueno, dividiendo eso por RT cuadrado me queda 1 sobre R, va a quedar en ambos términos, lo voy a sacar factor común. El T cuadrado no, porque se me va a simplificar con este. Entonces me va a quedar 1 sobre T, la derivada de delta G estándar respecto de T, menos delta G sobre RT cuadrado. ¿Bien? La R no quedaría, ¿no? Quedaría solo T cuadrado ahí al final. ¿Cómo? Ah, la R no. La R no queda. Abajo de la sacamos factor común. ¿Bien? Y aquí vamos a dejarlo expresado de esta forma. T sobre T cuadrado. No vamos a simplificar. En este paso. En el paso siguiente, borrador, foto, saco la foto, borro y en el paso siguiente hacemos algo más. Bien. Entonces, tenemos que subir esa expresión, puedo borrar de ahí para arriba.
Y ahora lo que puedo hacer es, el t cuadrado pertenece a ambos en el denominador, vamos a hacer un único denominador. Menos delta H estándar sobre RT cuadrado es igual a 1 sobre R T, la derivada de delta G estándar respecto de la temperatura, menos delta G estándar dividido T cuadrado. Lo único que hice fue agrupar los T cuadrados. Bien, sacar un único denominador. Bueno, hasta ahora tenemos eso. Esto es muy importante. Esto, el segundo término, lo que está entre paréntesis, es una derivada. Es la derivada de un cociente. Vamos a colocarlo en rojo. Esto es la derivada respecto de la temperatura de delta G estándar sobre T. A ver. El de arriba derivado, delta G derivado por el de abajo sin derivar, menos el de abajo derivado me da 1 por el de arriba sin derivar, dividido el denominador al cuadrado. ¿De nuevo? Tengo que todo ese paréntesis lo puedo simplificar como la derivada respecto de la temperatura del cociente entre la energía libre de Gibbs y la temperatura. ¿Cómo? Derivo el de arriba, la derivada de la energía libre de Gibbs respecto a la temperatura, por la temperatura sin derivar, el denominador, menos el numerador sin derivar, delta G, por el denominador derivado, la derivada de T respecto de T es 1, por eso no aparece, y dividido el denominador al cuadrado. ¿Estamos? ¿Se acuerdan, no? La derivada del cociente. Sí. Bien. Entonces, menos delta H sobre RT cuadrado, estándar sobre RT cuadrado, podemos escribirlo como 1 sobre R, derivada respecto de T, de delta G estándar sobre T. Bien, está ahí la generalidad. También podría incluir la constante R. Bien, la constante R que está multiplicando a esta derivada, lo puedo poner adentro. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces yo lo que hago es el paso contrario. Bien, yo puedo decir que esta constante por esta derivada es la derivada de una constante de T de 1 sobre R, que es constante, por delta G sobre T, que es función. ¿Me van siguiendo con todas estas transformaciones? Sí. Bueno, ya casi llegamos al final. Ahora, este menos RT cuadrado lo pasamos para allá multiplicando. Y vamos a poner que delta H estándar es igual a menos RT cuadrado derivada respecto de la temperatura de 1 sobre R delta G sobre T. Bien, por delta G sobre T. ¿Sí? Ahora teníamos o habíamos visto que delta G sobre RT, lo habíamos visto en alguno de los pizarrones anteriores, era igual al menos logaritmo de K. Fue cuando hicimos
¿Recuerdan que retajé eran los números estequiométricos por los potenciales químicos? Bien, y que hicimos K como las actividades, la productoria de las actividades elevada a los números estequiométricos. ¿Sí? Y ahí llegamos a esta igualdad. Lo tienen que tener, si van copiando, lo tienen que tener Sí. más arriba. Si no, está en alguna de las fotos que pasamos. Bien. Bueno. Entonces, teniendo en mente esta, bien, y esta otra, de acá, ¿sí? Teniendo en mente esta y esta otra, entonces tenemos que la derivada, vamos a hacer una cosa, vamos a reemplazar primero acá. Vamos a reemplazar ahí, de tal forma que me quede. Todo esto es lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Entonces, podemos poner delta H y el otro lo borramos y lo hacemos en un pizarrón nuevo. Menos RT cuadrado, la derivada con respecto a la temperatura, en lugar de poner delta G sobre RT, pongo menos logaritmo natural de K. En lugar de poner el menos ahí, afecto acá. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Sacamos la foto. Me queda una formulita. ¿Se alcanza a ver una más? No. Bueno, vamos. Creo que no, profe. Sacamos la foto. Sacamos la foto. Pero, Me queda la fórmula final, nada más que esta misma pasando RT cuadrado dividiendo. Pero bueno. pero si saca la foto, por ahí sí vas a salir en la foto. Lo puede escribir si quieres. Sí, está bien, no hay problema. Vamos a borrar eso rojo que escribí arriba para poner la fórmula final a la que queríamos llegar. Que es delta H sobre RT cuadrado es la derivada respecto de la temperatura del logaritmo natural de la constante de equilibrio es igual a delta H sobre RT cuadrado. Bien. Importante este dato, porque si uno quisiera calcular el logaritmo natural de K, ¿qué necesita? La temperatura y el delta H, que están tabulados en montones de partes. ¿Sí? Son datos que nunca faltan. Bien. Vamos a sacarle fotocopia de esa también. Fotocopia, digo, fotografía. ¿Sí? Bien, vamos a ver algunos ejemplos, pero esa fórmula es sumamente importante. Esa fórmula la vamos a utilizar para calcular las constantes de equilibrio. Ahora, si borramos. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bien. Bien, vamos a analizar un poquito esa fórmula. Dice que la derivada respecto de la temperatura del logaritmo natural de la constante de equilibrio, la mayúscula, es igual a delta H sobre RT cuadrado. Es una ecuación diferencial separable si delta H es constante con respecto a la temperatura. Si delta H es
igual a constante respecto de t. Se cumple, y el delta H reacción puede ser constante para pequeños cambios de la temperatura, cambios limitados de la temperatura, lo que me puede servir para calcular constantes de equilibrio que están cercanas, determinando un valor, calcular otras que estén cercanas, pero podemos dejar que la derivada del logaritmo natural de K, o diferencial logaritmo natural de K, es igual a delta H sobre RT cuadrado diferencial T. Bien. Si integramos ambos lados de esa ecuación separable, como delta H en este caso es constante, la podemos sacar afuera con la R y me queda nada más que T cuadrado. Acá me queda logaritmo natural de K. Esto es igual a delta H sobre R, todo constante, y acá en lugar de 1 sobre T cuadrado me queda menos 1 sobre T, más la constante de integración, ¿no? ¿Sí? Esta fórmula nos puede servir para, dado un valor de K a una temperatura dada, calcular el valor de K a otra temperatura. Si le pongo condiciones de borde o integro entre límites, puedo obtener que logaritmo natural de K sobre K1 es igual a delta H sobre R por 1 menos T1 menos 1 sobre T. Bien. Al revés acá por el signo menos, perdón. Tiene un signo menos ahí. Entonces van los límites cambiados. Aquí es entre K1 y K, aquí es entre T1 y T. T1 y T. No, estaba bien como lo escribí. Si tiene que estar al revés. Perdón de nuevo, estaba bien como lo había escrito. Porque es entre K y esta es la integral entre K1 y K, y esta es la integral entre T1 y T. Sería 1 sobre T menos 1 sobre T1, pero como tiene un signo menos, me queda así. ¿Correcto? Por ahí me hubiera convenido sacar el signo menos afuera y expresarlo con los extremos normales. Pero ahí lo tienen, ahí tienen para delta T pequeños, si delta H se mantiene precisamente constante o prácticamente constante, se puede utilizar para calcular un K a otra temperatura. Dado un K, puedo calcular el K a otra temperatura, siempre que esté cercana. Bien, vamos a poner acá delta T pequeño. Sacarle una fotito. Bien. Ahí tenemos la fotito. Perfecto. Ahora, borramos siguiente caso. Supongamos que que delta H, que esto no se cumple, que delta H no es constante, o que estamos trabajando con cambios importantes en la temperatura. No se cumple esto. Caso general. En el caso general, ¿qué vamos a tener? Caso general, que el logaritmo natural de K
va a ser igual a una integral, obviamente 1 sobre r, que es constante, integral de delta h de t, como función de t, sobre t cuadrado, diferencial de t, bien, y va a quedar una constante de integración a la que en el apunte la hemos llamado i. No sé por qué la llamamos i, porque está indeterminada, pero tenemos una constante de integración. ¿O por qué es una constante de integración? Ya vamos a ver cómo calculamos esa constante de integración. Ahora la preocupación es cómo calcular ese delta h. ¿Cuál es la expresión para ese delta h? ¿Dónde puse? Acá. Aquí. Para este delta h, ¿cuál es la expresión? Bien. Entonces tenemos que el delta h estándar, como también sale de una integración, vamos a tener otra constante de integración que la vamos a llamar delta h0. Es constante, así que una vez que la determinamos la podemos usar para cualquier temperatura, para cualquier condición, más 1 más la integral de los delta Cp. Delta Cp es en condiciones estándar diferencial de t. Bien. Bueno. ¿Qué es delta Cp? Bien. Yo en el apunte trabajé con la forma de Cp. Vamos a escribirlo allá. Trabajé la fórmula, no la que hemos trabajado en los problemas, es otra, es alfa en lugar de A, más beta t, más gamma t cuadrado. Esa fórmula se utiliza generalmente para gases orgánicos. Bien. Por eso es distinta a la que utilizamos nosotros, que era t a la menos 2 y no t cuadrado, y era ABC. Bueno, delta Cp es igual a delta alfa más delta beta por t más delta gamma por t cuadrado. ¿A qué es igual delta alfa? ¿Sí? Delta alfa es igual a la sumatoria de los b sub i por alfa sub i. Los números estequiométricos por los alfa. Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos hecho, vamos a colocarlo con otro color porque es un ejemplo, sería algo así como alfa c menos alfa a, es bc, sería c por alfa c menos a por alfa a menos b por alfa b. Ese sería el delta alfa, un ejemplo. Bien. Lo que está en rojo es ejemplo en base a lo que habíamos hablado hace un rato. Supongamos que los tres eran gases orgánicos, entonces se puede trabajar así. El delta beta es la sumatoria de los B sub I por los beta sub I, y el delta gamma es la sumatoria de los B sub I por gamma sub I. ¿Correcto? Si nosotros integramos esta expresión ahí, vamos a llegar a una fórmula que vamos a ver a continuación y que nos va a permitir realizar otros cálculos.
A ver. Esa fórmula, ya estamos terminando, quedan 3, 4 formulitas y discusiones y terminamos. Voy a borrar esta parte, vamos a trabajar a partir de ahí, porque lo que estamos integrando es eso. Bien, esto me va a quedar que con azul estaba escribiendo delta H estándar es igual a delta H0 más delta alfa por T. Delta H0 más delta alfa por T. Más delta beta por T cuadrado sobre 2. Más delta gamma por T cubo sobre 3. Bien. Bueno, aquí la gran disquisición es cómo calculamos delta H0. Delta H0 es una constante, siempre es una constante. Si nosotros conocemos delta H estándar a una temperatura dada, por ejemplo, a 298 Kelvin, yo reemplazo acá el valor de delta H, reemplazo 298, todo esto lo tengo por tablas, y puedo calcular, despejar delta H0. Bien, conociendo la entalpía estándar para una temperatura que generalmente a 25 grados centígrados se conoce. De esa forma yo puedo calcular delta H sub 0, esa constante de integración. Bien. Bueno, entonces de acá, de esta, tenemos que logaritmo natural de K va a ser igual a 1 sobre R delta H0 más delta alfa T sobre R más delta beta T cuadrado sobre 2R, estoy reemplazando acá, ¿no? Esta sigue ahí, más delta gamma T cubo sobre 3R más I, no por R, porque el R queda afuera, está sumando, está multiplicando nada más que a la integral, entonces el último no es por R. Bien. Bueno, puedo en este caso dividir por R y me va a quedar una fórmula tal cual como está en el apunte. Dividir, perdón, por R, dividir por sí, digo bien, por T, no por R. Puedo dividir por T para que me quede acá delta H0 sobre RT. Más delta alfa sobre R más delta beta T sobre 2R más delta gamma T cuadrado, aquí era R, sobre 3R más I sobre T.
Nuevamente, I, la constante I, la podemos calcular si conocemos R si conocemos K a una temperatura dada, podemos evaluar la constante I. Aquí me parece que me comí un signo. A ver, esperen un segundito. Sí, sí, sí. Vamos de nuevo. No voy a tener pizarrón. Vamos de nuevo porque me comí un signo, es más fácil hacerlo de nuevo que ponerme a revisar todos los signos. Vamos a dejar aquí, borramos y hacemos un pizarrón nuevo porque voy a necesitar espacio. Bien, la última no la consideren porque hay un signo que dejé por el camino. Bueno, profe. Bien, veamos. Vamos a usar esa. Acá. Yo lo que necesito es delta H0 calculado conociendo delta H. Bien, conociendo delta H y conociendo la temperatura. Delta H0 va a ser igual a delta H menos delta alfa por T menos delta beta por T cuadrado sobre 2 menos delta gamma por T cubo sobre 3. Bien. Delta HC. De acá. Esa la tengo que reemplazar allá. Ya habíamos visto esta parte. Ya habíamos hablado de eso. Si yo conozco delta H a una temperatura, supongámosle 298 Kelvin, yo reemplazo las temperaturas por 298 Kelvin, acá también 298 Kelvin, y acá también 298 Kelvin. Entonces puedo calcular delta H0. A ese valor, tomado ese valor, puedo calcular delta H sub 0. Una vez que tengo delta H sub 0, puedo conocer delta H estándar de reacción a una temperatura dada. Bien, y ese delta H de reacción va a ser igual a ese delta H0 más la integral como vimos arriba. Bien. Entonces, tenemos que el logaritmo natural de K es igual a 1 sobre R por todo esto, que es la integral del delta H, 1 sobre R. Delta H sobre T cuadrado. Delta H sobre T cuadrado, esto es igual a delta H 0 más. Tengo aquí T a la menos 1 que integrar, ¿no? La integral de, vamos a ponerlo así,
delta alfa integral de t sobre t cuadrado diferencial t sobre t más delta beta integral sobre 2, tengo acá el 2, integral de, tengo ahora t cuadrado diferencial t más delta gamma sobre 3 integral de t diferencial t. Bien, es decir, esto dividido t cuadrado. Y más i. Eso más la constante de integración. Entonces tenemos dos constantes, delta H, que la podíamos determinar si conocíamos delta H0 a una temperatura dada, e I, que todavía no sabemos cómo lo podemos determinar. Aquí paso 1 sobre R multiplicando, me queda logaritmo natural de K igual delta H sub 0 sobre R más, aquí me va a quedar la integral de 1 sobre t, logaritmo natural de t, delta alfa, logaritmo natural de t, más delta beta por t, me faltó el r acá, sobre 2r, más delta gamma t cuadrado sobre 3 por 2, 6r más i. Ahí está la ecuación integrada. Esa es la ecuación cuando la integramos. Entonces, ahora sí, yo con esta ecuación puedo calcular el valor de la constante i, porque delta H0 lo habíamos calculado en la ecuación anterior. Entonces ya tengo las dos constantes determinadas. Vamos a sacarle fotocopia a este fotito, a este pizarrón. Ya tenemos las dos constantes determinadas. Bien. Por último, tenemos delta G. Bien. Aquí era igual delta G. Lo habíamos visto hace un rato. Vamos a borrar acá. Hace un rato habíamos visto que delta G era igual, delta G estándar para la reacción era igual a menos RT logaritmo natural de K1. De K. RT logaritmo natural de K. Podemos multiplicar la anterior para que quede delta G igual a delta H0 menos delta alfa por T por logaritmo natural de T menos delta beta T cuadrado sobre 2 menos delta gamma T cubo sobre 6 más I sobre RT más I sobre RT. Bueno,
Y esta No es menos, ecuación ¿sí? nos sirve para, como delta G está tabulado, nos sirve para calcular I. Sí, decime. ¿La I no es negativa? Delta H, ¿cómo pasó? Sí, la I es negativa. Sí, porque tiene el menos ahí. Dividimos por menos RT. Bien. Profe, Sí. Sí, decime. en el apunte el término está I por R por T. Y ahí está dividido. ¿Lo cambio o cómo es? A ver, para. Está bien, porque multiplicamos logaritmo natural de K por RT. Está bien, por menos RT. Es RTI. Sí, porque acá delta G es menos RT logaritmo natural de K. La expresión de logaritmo natural de K la multiplicamos por menos RT. Entonces va todo por menos RT. R se simplifica, T se simplifica en algunas partes, en otras no. Bien. Bueno, ahora con todo este formuleo, que es bastante engorroso, tenemos que calcular las constantes de equilibrio. Existen tres formas de calcular la constante de equilibrio. Yo se las describo en el apunte. La primera era a partir de su definición. Su definición era K igual a la productoria de los A sub I elevado a las B sub I. Yo puedo medir las concentraciones de una mezcla en equilibrio a dos temperaturas dadas, no a una, porque tengo dos ecuaciones, y calcular delta H0. Entonces, mido K experimentalmente a dos temperaturas dadas. Bien. Al calcular K, como yo tengo logaritmo natural de K expresado en función de delta H y en función de I, yo puedo calcular delta H e I y tener después un K de T. Puedo construir mi K de T y conocer K en un rango amplio de temperaturas, K como función de T. Bien, pero tengo que tener dos mediciones experimentales y son bastante complicadas las mediciones experimentales. Entonces, un método que habitualmente se descarta. El segundo método es conociendo delta H0 a 298, cosa que está tabulado para muchísimas reacciones o se puede calcular mediante datos de calores de formación y calores de combustión. Entonces ahí calculamos delta H0 como vimos recién. Delta H sub 0, la constante de integración, la podemos calcular con esos datos. Y conociendo, sí, un valor de K, necesitamos al menos un valor de K, determinando un valor de K experimental, entonces calculo K en función de la temperatura. Bien. Y el último método es
sin ningún dato experimental. Sin ningún dato experimental, debo tener de tabla delta H estándar y delta G estándar. Yo les di tablas, les subí tablas de delta G estándar de formación para varias reacciones y también de delta H. En general vienen juntas. En las tablas están tabuladas ambas, delta H y delta G. Entonces, con delta H estándar ya vimos que calculábamos delta H sub 0. Y con delta G podemos calcular I, porque esto ya lo calculamos con delta H estándar, entonces con delta G estándar calculamos I. Bien, podemos obtener las dos constantes de integración. Bueno, las formulitas véanlas del apunte. En el apunte están bien, hay por ahí un signo equivocado, pero no es en la fórmula final, sino es en una fórmula intermedia. Después las fórmulas finales están bien y son usables las del apunte. Bien, después les voy a decir bien cuál es la fórmula que hay que corregir, pero eso es durante un desarrollo. Hay un signo, a ver si tiene número. Puede ser la ecuación 24. ¿Cuál? Que No aparece, tiene número. A ver, la tendría que revisar. Sí, ahora voy a tardar un rato en revisarla. La integral. Ah, la 24, el signo S, claro. Sí. Ahí es ese signo, si nosotros reemplazamos menos delta H sobre... Sí, si nosotros reemplazamos delta H0, ahí tendría que quedar positivo. Sí, era eso. Bien, vamos a sacarle foto a esto y el martes vamos a hacer un ejemplo de, bueno, del primero no tiene mucho sentido, pero del segundo y del tercero, porque el primero son métodos experimentales. Calculamos la K como una función de la temperatura teniendo los datos experimentales. Pero del caso 2 y del caso 3, que son los más, los que sacamos de tabla, de esos vamos a buscar un par de ejemplos. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, por hoy damos por terminado.